Bueno, y vamos a conversar sobre el tema que nos convoca durante prácticamente toda esta semana, que es el tema de las ISAPRES, porque la Comisión de Salud del Senado inició la votación en particular de la ley corta de ISAPRES destinada a mitigar un eventual colapso de las aseguradoras con la aplicación del fallo GES. Sin embargo, tanto las ISAPRES como senadores han anticipado que esta iniciativa no sería suficiente para estabilizar la situación. A esta hora nos acompaña aquí en el estudio Álvaro Erazo, el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, para ahondar un poco más en este tema, donde además, claro, se está tramitando esto en la Comisión de Salud del Senado, pero también se está viendo en la Comisión de Hacienda, porque hay una ley, que es esta ley que se llama la Ley del Sector Público, donde se ponen todos los proyectos que no alcanzaron a enviarse para que tengan una rápida tramitación, donde también está el tema ISAPRES con esta alza adelantada de los precios del IPC. Bienvenido. Así que hola, tenemos una tremenda actividad en varias partes en el Senado, y hay una discusión que a las personas les afecta no solamente a las que están aseguradas en la ISAPRES, sino que a la común, porque el sector público no sabemos si está, o sea, claramente no está en condiciones de asumir 2,5 millones de personas más. ¿Cómo está viendo, Álvaro, la situación de cómo se está manejando estos proyectos que están cursándose en trámite? ¿Son realmente una solución para las ISAPRES que se han manifestado durante todo este tiempo en contra a cualquier idea que se levante? Hay dos momentos, tal como tú lo dices. Uno, lo que es la discusión hoy día, mañana también, de la Cámara de Diputados, donde se ingresa la ley de reajuste del sector público, y ahí hay un conjunto de leyes misceláneas que se llaman. Todo lo que no se alcanzó. Se va a se incorporaría el ICSA, que es este reajuste de precios que tiene el sector privado. Y por otro lado, la ley corta que está en trámite en la Comisión de Salud del Senado, donde se da la discusión más marco, porque en esa ley corta se supone que se busca una solución más estructurada respecto a la situación de crisis que está viviendo hoy día las ISAPRES, y es ahí donde el gobierno está haciendo los mayores esfuerzos para buscar una solución, entre comillas, más integral. Y en ese sentido, bueno, cómo soporta, digamos, toda esta crisis el sector público, el sector privado. Yo creo que hoy día nadie niega que estamos en una situación de crisis del sector privado, asegurador, de las ISAPRES, y que puede tener un efecto en cascada en las clínicas y también, por supuesto, en los profesionales del sector privado que trabajan en el área de la salud, no solo los médicos, sino también los profesionales del área de salud. Y también puede repercutir sobre FONASA indirectamente. Por eso que la ley lleva también una línea de fortalecimiento de FONASA y, por supuesto, también algunas alternativas que logren aplacar, amainar un poco el efecto de los fallos de la Corte, que en este caso no se pueden tocar, como algunos pretendían que era cosa de mover algunas piezas y se podía resolver, digamos, estos fallos que hicieron y sentaron un precedente en materia de seguridad social. Hay una duda. Con la mutualización que planteó la comisión de expertos, que era una comisión transversal, que hubo unanimidad en el informe que presentaron, ellos proponían la mutualización, eso era más o menos compensación de a los que tienen que devolver con los que tienen que pagar. Ya, el ministro Luis Cordero dijo que eso hacía que el fallo no se cumpliera. Pero hay distintas interpretaciones para ello, porque eso para las ISAPRES resultaba bastante más digerible por el monto que se reducía a la mitad de la deuda, de los 1.000 millones a los casi 500.000. Son cálculos que indudablemente en la comisión técnica número 2, porque hubo otra comisión técnica que calculó 400 millones, después 1.000 millones, y ahí se buscó esta opción dentro de un conjunto de medidas donde estaba la mutualización, que en definitiva es una solidaridad retrospectiva, hacia atrás. Vale decir, aquellas personas que no aportaron, sino que recibieron el beneficio, no en plata, porque finalmente no les alzaron el precio porque estaban en una condición de menor riesgo, a esas personas no habría que devolverles dinero, por así decir. Ese era el precedente. En definitiva, más que la palabra mutualización, es solidaridad de riesgo.
Claro. En estricto rigor es solidaridad. Yo creo que era mucho más fácil que hubieran planteado. Ahora, retrospectivamente es difícil aplicarla porque el fallo, la sentencia a los tribunales, este es un tema que por supuesto tendrán que definirlo los propios tribunales, hace, yo diría, principal advertencia de que el fallo es para beneficio del conjunto de los afiliados a ISAPRES. Entonces, es raro, desde el punto de vista interpretativo jurídico, no de una observación simple, que haya personas que no reciban y además que tengan que pagar a otros, dado que el principio de la solidaridad desde la base estructural, por así decir, que han tenido la ISAPRES, no ha sido la solidaridad de riesgo, salvo en el caso del GES, que opera un mecanismo con mayor estrictez. Pero en definitiva, la advertencia del Ejecutivo es que no se podía aplicar un principio si no es prospectivo, no retrospectivo, porque prospectivamente podría hacerse. Claro, porque corren el riesgo también de volver a judicializar esos excedentes no devueltos, porque finalmente es en dinero cuando no se usan las prestaciones lo que la gente recibe. Claro, y el buen ejemplo es lo que pasó hoy día, que se legisló en la mañana en la Comisión de Salud, donde se establece que el 7%, aparte de ser obligatorio, también existe la obligatoriedad de cubrirlo con las prestaciones y no que queden, por así decir, excedentes. Claro, no va a haber derecho a excedente. Se tiene que cubrir con el plan a todo evento, de tal manera que no hayan excedentes y que no, de alguna manera también, entre otras causales, estos recursos se puedan usar no adecuadamente y para pagar deuda, entre otras cosas, o no pagar impuestos. Ahora, claro, a través de del 7%, y además fue aprobado por la unanimidad de la Comisión, ahí se estarían dando entonces algunos recursos que necesitan las ISAPRES. ¿Qué pasa con lo que se está discutiendo ahora respecto de este nuevo IPC? Sí. Que se va a adelantar su aplicación para que también se haga caja, para que se pueda pagar. Este ICSA se hizo precisamente para objetivar mucho más los gastos en salud, porque antes y ahora también el IPC no refleja efectivamente el incremento de los precios, de los costos reales de salud, y se aplica este ICSA. Pero el ICSA, en definitiva, es un margen bastante acotado, digamos. En algunas ISAPRES, en otras, por supuesto, puede ser mayor. Es una medida de adelanto del reajuste, pero que indudablemente no resuelve estructuralmente el problema, porque sería relativamente fácil y también la gente lo sentiría de manera bastante fuerte. O sea, bueno, las personas entonces, lo que están ahí está en contra el problema. Que esto es un salvataje. Desde el gobierno se ha explicado que no, sin embargo, parlamentarios oficialistas son los que primero han salido a decir que no van a apoyar ni van a dar los votos para un proyecto como ese. Sí, yo creo que ha faltado explicar bien las cosas y el contexto en que se hacen. Porque, fíjate, por dar un ejemplo, que no está solo de ejemplo, cuando fue el auge, hubo una serie de dificultades desde el punto de vista financiero y se recurrió a un punto del IVA. Nadie alegó más de una semana, porque ya el auge lo estábamos probando, o sea, ya estábamos demostrándole a la ciudadanía, yo estaba director de FONASA, que el auge funcionaba, pese a todos los malos augurios que habían, pero se le explicó a la gente. Ya. Entonces, ¿Aquí no se ha hecho este trabajo prelegislativo? No se ha hecho el suficiente trabajo prelegislativo, entonces es indudable que la gente lo siente como que le están haciendo un perdonazo a las ISAPRES. Si no hay en compensación una serie de, entre comillas, beneficios, como por supuesto es lo que va a acontecer con la disminución de los costos, de los precios, de los gastos en lo que es el GES, las personas ya lo están sintiendo, de que se han disminuido, por así decir, lo que estaban pagando, dado que se disminuye drásticamente por mandato de la Corte el precio del GES. Y eso es una buena noticia para los afiliados. El punto es que, del punto de vista de ingresos operacionales, no resuelve el problema. Entonces, es ahí donde hay que ir a buscar otros recursos jurídicos, legales, con respaldo de los tribunales, para que efectivamente las ISAPRES
hagan mayor eficiencia. Sí, aquí el problema de la eficiencia también de las ISAPRES es un no punto han presentado ninguna propuesta durante todo ya llevamos prácticamente más de un año discutiendo lo mismo. Solamente se manifiestan contrarias a las ideas que se han propuesto, tanto en la ley corta como en este proyecto que se está discutiendo ahora en la ley de reajuste. ¿Qué espacio tienen las ISAPRES para poder ofrecer algo cuando tienen esta gigantesca y monumental deuda? Bueno, yo diría que una de las posibilidades es mejorar todos sus mecanismos de gestión. O sea, los gastos de administración y venta es un tema. Los gastos operacionales es otro tema. Son dos componentes importantes. No hay que olvidarse que la caída de los afiliados en ISAPRES se viene produciendo hace varios años. Este año son 400.000, el año pasado 350.000. Y así sucesivamente ha venido pasando hace 10 años. Entonces, ¿y eso permite fortalecer a FONASA? ¿Ah? ¿Ese traspaso permite fortalecer FONASA? O sea, FONASA ha ido poco a poco administrando sus capacidades instaladas, pero con una llegada de 1 millón de afiliados es imposible que FONASA pueda sobrellevar esa carga, que además viene, por supuesto, con un nivel de exigencias mucho mayores, porque están acostumbrados a una lógica de libre elección. Los afiliados de FONASA, un porcentaje alto, más de la mitad, usan la libre elección, pero hay otra que usa consultorios y hospitales, básicamente. Entonces, el FONASA tiene que ser la primera responsabilidad, preparar a FONASA para ser capaces de recibir esa población, que haya un paso que no le dificulte a la población. Por eso se ha planteado, por ejemplo, enfermos crónicos, enfermedades catastróficas, gente que está con la cobertura del seguro catastrófico de ISAPRES, pasen de manera directa. Aquellos que quedan judicializados en los tribunales, claro, también puedan pasar automáticamente al FONASA. Y yo creo que las ISAPRES debieran trabajar escenarios donde, porque si ellos vienen advirtiendo que pueden quebrar, lo que corresponde es que se preparen para que esa población, la de mayor vulnerabilidad, por así decir, desde el punto de vista de sus enfermedades, de su edad, estén en condiciones garantizadas de que no puedan sufrir ningún tipo de riesgo, y eso se hace preparando a los afiliados con la red de prestadores, de tal manera que haya continuidad una vez que un ISAPRE, entre comillas, diga, mire, sabe que yo entro en una situación donde la supervisión de la superintendencia a mí me hace ver que no estoy en condiciones de tener continuidad operacional. Porque yo escucho a diario que las ISAPRES dicen que estamos a puertas de la quiebra. Si ¿Usted le cree? En parte, yo creo que todavía hay tareas de cada uno de los sectores. En primer lugar, de las ISAPRES, las primeras responsables. Las únicos que no se pueden involucrar en esto son los afiliados que están ejerciendo sus derechos y que van a exigir sus derechos también. Sí. El Estado, o sea, el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que hacer la pega. La Comisión de Salud lo ha hecho bien porque se ha puesto a buscar alternativas con un grupo de expertos. Pero también el Ejecutivo tiene que buscar algún resquicio. O sea, esto que pasó con el ICSA, yo creo que lo podríamos haber evitado. Claro. O sea, debiéramos haber sensibilizado un poquitito más si la gente, cuando ve los beneficios y uno le explica en salud, la gente dice, mira, vale el sacrificio. Bueno. Pero cuando se llega a improviso y además están los parlamentarios sin toda la información, indudablemente pasan estas cosas que son lamentables. Bueno, vamos a ver cómo sigue durante esta semana la tramitación, tanto en el Senado como en la Cámara, de estas dos alternativas que se están proponiendo. Álvaro Erazo, exministro de Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ti.